Así es, Jota, y definitivamente, ¿quién no ha tenido un mal procedimiento médico? Y por eso tenemos a un abogado, él es Michael Nissenblatt, que nos va a estar hablando sobre cómo podemos proceder legalmente cuando tenemos malos procedimientos médicos y quirúrgicos. Michael, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, bienvenido, muchas gracias por la invitación. Michael, ¿cómo se da todo esto? O sea, ¿cómo sabemos cuando tenemos legalmente un caso o cuando no? Porque yo que tengo entendido, muchas veces nosotros llegamos a las clínicas y nos ponen a firmar un papel donde dice como no hago responsable a mi médico de las cosas que me puedan pasar. Entonces, ¿cómo sí podemos demandar o proceder legalmente ante estos hechos? Sí, es cierto. Realmente cuando se llega a una clínica, digamos en urgencias o se requiere hacer un procedimiento quirúrgico, normalmente le hacen firmar un documento que se llama el consentimiento informado. Ese consentimiento lo que realmente hace es un documento que se hizo para proteger realmente al paciente, y lo que se buscaba era básicamente indicar cuáles son los riesgos, expresarle en forma clara y precisa al paciente cuáles son los riesgos y complicaciones que se pueden derivar de una intervención, para que sea el paciente el que diga sí, de acuerdo, voy a realizar una intervención o no. Digamos que debe ser muy claro y debe ser expreso. Ese consentimiento, dice, pueden tener unos efectos posteriores, puede haber unos riesgos inherentes a la operación. Sin embargo, esto no exonera necesariamente al médico ni al centro hospitalario. Es decir, si existe un acto negligente, un acto que se hizo con falta de destreza o con violación de las guías de práctica clínica, pues necesariamente hay la posibilidad de hacer una reclamación por un error médico. Digamos que esto no lo exonera como tal, y por eso pues nosotros hemos tratado de explicar siempre que esto no es un salvoconducto para nada, ese consentimiento. Frente a tu pregunta, ¿cómo identificar cuando hay un error médico? Es muy importante primero acercarse donde un profesional, donde un abogado que conozca el tema, que tenga la experiencia sobre esta situación y que esté apoyado de peritos o personas expertas en el tema para hacer una verificación de la historia clínica. Esta verificación de la historia clínica indica básicamente cómo se adelantó el procedimiento y lo compara con las guías de práctica clínica. Por decir algo, cuando existe un tema de neumonía, el tratamiento de la neumonía en niños tiene un manejo, y ese manejo está establecido por la Organización Mundial de la Salud. Y el Ministerio de Protección Social también igualmente tiene unas guías donde dice cómo se debe manejar y cuál es el tratamiento que se debe dar. Entonces la historia clínica desde el momento inicial, desde el momento que llega el niño a urgencias, dice cómo se debe tratar, cuál es el tratamiento, cuáles son los paraclínicos que se deben hacer. Por decir algo, si se trata de neumonía, se tendría que hacer lo que se llama un RX de tórax. Se tiene que hacer lo que se llaman pruebas diagnósticas para diferenciar, o diagnósticos diferenciales para decir, bueno, este niño tiene neumonía o puede tener dengue o puede tener paludismo, porque son similares, y es algo que sucede mucho en estas zonas, que las personas ya dicen, bueno, puede que esta persona tenga dengue, puede que tenga paludismo o puede que tenga un problema respiratorio. Ahí es donde se tienen que mirar las guías de práctica clínica, y para eso se revisa la historia clínica. Ya posteriormente se identifica el error médico, y cuando se identifica el error médico es donde se mira ya todo el tema de hacia dónde se acude. Entonces están las posibilidades, según el caso, bien la vía civil, la vía penal o las vías administrativas. Michael, ¿cómo indicarle a los familiares que tienen hijos o cualquier familiar que de pronto tenga un paciente y que no se cumplan con estas características de pronto de a tiempo hacer el procedimiento debido, que salten conductos? Cuando hablamos ya de derecho, hablamos de derechos humanos, hablamos de ese artículo 1, 2, 3, 4, que de pronto nos ayuda a que no nos violen esos derechos, valga la redundancia. ¿Qué recomiendas a esas personas que no tienen ni idea, que tienen que cumplirle con esos procedimientos, que no se deben volar esos pasos y que definitivamente al paciente le juegan ahí?
¿cómo se dice? El famoso... Aquí le dicen la patuleca. La patuleca, dice Paola. Aquí en la costa le dicen como... O sea, es que literalmente, bueno, en estos días me reuní con un grupo de amistades y veíamos como, a veces, como las mismas EPS y las IPS literal comienzan como en ese juego de la muerte, que llega un paciente, tiene algo, entonces dice, no, es que tienes que pasar a medicina general. Ok, listo, vas donde el médico general, te envían donde 50.000 especialistas antes de enviarte a donde te deben enviar. Entonces te dan esa vuelta y vas dando vuelta, pero a medida de eso tu enfermedad sigue creciendo, tu dolor sigue ahí constante, entonces te mandan como pañitos de agua tibia, pero no te envían directamente a donde deben enviarte. Eso también es demandable. Sí, claro. Digamos que hay dos situaciones. Una situación es cuando ya se causó el daño. Okay. Y la idea es tratar de prevenir esta situación, que es lo que tú me estás diciendo. En estos casos, que es cuando la persona no lo atienden, lo mandan de un lado al otro, no lo envían al especialista que es, se lavan las manos en un lugar, hay varias acciones que se pueden adelantar. Principalmente existe la tutela por violación del derecho a la salud. Para esto es importante siempre tratar de ser asesorado por un abogado, de alguna otra forma, para que les diga exactamente qué es lo que se está vulnerando y cómo presentar necesariamente, digamos, la solicitud. Inicialmente toca iniciar con un derecho de petición, y ese derecho de petición debe decir, señores, conforme al artículo 23 de la Constitución Política, adelanten el trámite que tiene que ser, o dígame cuál es la especialidad con la que las preguntas tienen que ser muy claras de qué es lo que yo estoy solicitando. Frente a eso me tienen que responder. Ahora, hay casos en que son de extrema urgencia. Cuando es de casos de extrema urgencia, se puede presentar directamente a la tutela sin presentar una petición previa, porque la petición pues la van a resolver en unos días. Puede transcurrir 10 días para que la resuelva, 15 días para que resuelva, que es lo que establece la ley. Y mientras tanto, ¿qué sucede? Puede que la persona fallezca, un desenlace fatídico, claro, se cause un daño. Entonces, en ese caso es donde se acude a la tutela como un mecanismo, digamos, para evitar un perjuicio irremediable. Y eso tiene que ser, y uno lo puede solicitar, que sean 24 horas. Cuando la persona no tiene la posibilidad de acudir donde un abogado, exacto, puede presentar la tutela. Es que la tutela se puede presentar hasta en una servilleta, por correo electrónico, sin ningún conocimiento, y simplemente lo que tiene que hacer el juez es identificar, cuente su historia. Lo más importante para las personas es decir, cuenten su historia si no lo pueden hacer. Muchas tutelas son negadas porque la gente no es clara y no cuenta qué es lo que le está pasando. El juez tiene la obligación de adecuar, es decir, el juez no necesita una información muy técnica, pero sí les va a preguntar inmediatamente. Un juez tiene que preguntarle al centro hospitalario, a la IPS y a la EPS qué es lo que ha sucedido. Pero se tiene que pedir de extrema urgencia, que lo hagan en forma inmediata. Si la persona tiene la posibilidad de acceder a un abogado, el abogado tiene que presentarlo en forma inmediata, es decir, en menos de 24 horas, porque existe un perjuicio irremediable. En el caso en que el Estado no lo haga y que un juez no lo haga, pues también la persona se le llega a causar un daño a su salud en forma permanente, pues ya el responsable es el Estado. Claro. Bueno, Michael, además de ser abogado, también tienes un documental sobre los errores médicos. Quiero uno que me hables del documental y quiero dos que me digas cuáles son esos errores médicos que se cometen comúnmente, sí, y que a veces la gente no se da cuenta. Sí, mira, hace 10 años venimos nosotros trabajando y abrimos un área en nuestra firma legal en Bogotá. Y decidimos, a raíz de la cantidad de errores médicos que se presentaban, abrir una especialidad y digamos un área independiente. Para esa fecha la idea, como director de la firma, dije, yo quiero que todo el mundo entienda esta situación, y para eso se hizo un libro. Saqué 2 libros en ese momento y una serie de estudios en cada especialidad. Comenzamos con la forma como demandar a un médico, la forma como demandar a un cirujano plástico, una guía que se llama Guía para demandar a un hospital y una EPS, y explicándolo en forma sencilla y práctica para que cualquier persona lo pudiera entender, es decir, no con términos jurídicos. Frente a tu pregunta, ¿qué es lo que más se presenta diariamente? En el documental nosotros
actualizamos estos libros y empezamos ya a llevarlo a un medio audiovisual. También se pudiera mirar de una forma técnica, no un lenguaje jurídico, explicándole a todo el mundo qué es un error médico, dónde nace, desde dónde viene, qué es el juramento hipocrático, por ejemplo, en qué consiste, a través de la historia. Y lo ambientamos en Cartagena. A raíz de la apertura de nuestra firma legal en Cartagena decidimos hacerlo. Y empezamos contando qué es el error médico, luego hablamos de qué es el consentimiento informado. Okay. Posteriormente hablamos de las urgencias, el triage, lo que se llama el triaje o la clasificación de las urgencias y cómo se atiende a una persona, qué prioridad se le debe dar cuando la persona está muy enfermo, muy grave o menos grave. Y nos remontamos a cómo funciona y qué ha sucedido en estos casos. Los casos típicos, los que suceden en el mundo, generalmente son casos de ginecobstetricia. Ginecobstetricia se generan muchísimos problemas, también lo que es ginecobstetricia y pediatría. Son errores de diagnóstico en muchos casos y algunos problemas que no se identifican anteriormente en la etapa de preparto y en el parto. Son situaciones que suceden todo el tiempo. Frente al error de diagnóstico sucede realmente porque digamos que los médicos o no tienen la experiencia necesaria o por la necesidad de atender muy rápido confunden una patología con la otra. Entonces nosotros explicamos desde la historia, desde Hipócrates, remontándonos a Grecia, contamos nosotros en qué consiste lo que se llama la clínica. La clínica es la observación que se le hace a la persona. Entonces ahí es cuando se confunden las patologías. Entonces uno los mira y dice, no, pues aquí en este momento hay un brote de dengue en Cartagena, por decir algo. Entonces llega una persona, un niño, y nosotros tenemos un caso en Cúcuta muy grave donde sucedió que en este momento se encuentran en etapa de juicio, ya para el juicio penal contra los médicos, donde se confundió la patología. ¿Y por qué se confunde? Porque son similares. Entonces uno dice, no, la clínica yo pienso que lo que usted tiene es muy parecido al dengue, entonces vamos a darle ese tratamiento. El niño falleció. Y eso ocurre diariamente. La Organización Mundial de la Salud dice que cada minuto están muriendo 5 personas en el mundo. Estamos hablando de 2.500.000 personas al año que están muriendo. En estos momentos que usted y yo están muriendo 5 personas por errores médicos. ¿Cuántas personas? 5 personas por errores médicos. Y estamos hablando de que la Organización Mundial de la Salud ha establecido y ha dicho, mire, de 10 personas que ingresan a un hospital, 4 tienen un percance. 4. Y el 80% de esos percances que se tienen son minimizables. Es decir, hay forma de corregirlo, hay forma de evitarlo. Entonces en el documental se ha tratado no solamente decirle a la gente, mire, usted cómo es la forma de reclamar el derecho, es de una forma muy sencilla y práctica con casos de ginecobstetricia, cardiología, pediatría, manejamos inclusive nutrición, hablamos casos que son, el último capítulo que estamos hablando, que se habla de endocrinología, un tema de alimentación donde por darle a una persona, que sucede muchísimo, por aliviarle el dolor, le dan una medicina, pero esa medicina al mismo tiempo le está causando un daño hepático o un daño cardiovascular. Entonces, y la persona puede fallecer si no le hacen los estudios paraclínicos que se deben hacer. Entonces, estos errores que son del día a día suceden también en las urgencias por el problema de clasificación en el triage. Lo que se llama el triaje o la clasificación previa que se tiene que hacer. Muchas personas llegan con un dolor abdominal y la gente piensa, y sobre todo en ciudades turísticas, dice, no, esa persona pues tiene un dolor de estómago, se intoxicó, váyase para su casa tranquilamente. Entonces le dicen, no, pues este señor lo atendemos de último. Y el señor esperando fácilmente, o lo ponen en una camilla o lo dejan en espera, y son personas que posteriormente desarrollan una peritonitis. La peritonitis es una situación muy grave, grave, porque pues son situaciones que afectan el colon y la vida permanente de una persona. Entonces nosotros, digamos, ahora sacamos el próximo capítulo donde vamos a hablar de la peritonitis y todo el sistema de urgencias y cómo evitarlo, no solamente cómo demandar. Estamos explicando cuáles son las posibilidades que tienen las personas, cómo reclamar, cómo presentar una demanda de perjuicios ante un fallecimiento, ante una lesión. Vamos a hablar en los próximos capítulos de cirugía plástica.
Y en cirugía plástica nosotros hemos manejado más de 300 casos en 10 años, y de los cuales hemos recibido más de 1000 casos que se han manejado en vía conciliación. Hablamos de 300 casos en vía judicial. Estamos hablando que, por decir algo, en cirugía plástica hemos manejado desde biopolímeros, en materia civil, materia penal. Hemos hablado de asimetrías digamos, en cirugía de senos, cirugía de nariz, blefaroplastia, que es la cirugía de los ojos. Personas que han quedado con problemas de oclusión, no pueden cerrar los ojos, duermen con los ojos abiertos por una cirugía mal hecha, de un problema que no es, donde acuden a un cirujano plástico cuando esto inicialmente debe ser revisado por un oftalmólogo. Entonces, me entiende, una cuestión de que hay veces se minimiza temas de cirugía plástica y se dice, no, es que pues esa señora se lo merece por vanidosa. Y eso no tiene por qué ser así. Es decir, una persona cuando acude a un médico es para que le generen un bienestar. Y si se quiere sentir bien, todo el mundo tiene derecho a sentirse bien. Y no tienen por qué culparlo, o culpar a una mujer o a un hombre porque se quiso adelgazar, porque quiso verse bien, porque quiso mejorar su autoestima con una cirugía de nariz. Bueno, son cosas que nosotros, liposucción, tenemos casos de liposucción gravísimos donde han perforado el colon. Entonces, imagínate unas situaciones que por eso es muy importante la revisión de la historia clínica de la persona y ese consentimiento que hablaste en su momento. Si yo estoy hablando que me hagan una cirugía, no me hagan el combo. Es decir, yo tengo que saber qué es lo que me van a hacer. Si yo voy por una cirugía de nariz, digamos que no está bien, o es inaceptable que el médico cirujano, ya cuando la persona está sedada, que no está en una capacidad realmente de discernir, porque tiene miedo, tiene susto, su voluntad pues no la tiene, digamos que se ha perdido esa voluntad. ¿Cómo le van a decir a esa persona que por qué no se hace también la liposucción en ese momento? Es decir, ese no es el momento para decírselo. Eso tiene que ser previamente, hay unos exámenes paraclínicos para eso. Entonces muchas personas dicen, no, ya que usted está aquí haciéndose la cirugía de la nariz, pues ¿por qué no le hacemos de una vez la liposucción o le arreglamos? Y esos combos y esos consentimientos no tienen ninguna validez. Es donde decimos nosotros, usted sí firmó, pero ¿en qué estado usted firmó? Muerto del susto entrando a la sala de cirugía. Es decir, ¿cómo usted va a decir cuando usted está muerto del susto ante una intervención y dicen firme, usted firma ni sabe lo que firmó? Y luego van a decir que eso exonera al médico. No. Digamos que lo único es cuando es claro y expreso realmente, el médico se sienta, yo tengo derecho de preguntarle cuáles son los riesgos, cuáles son las posibles complicaciones. Tenemos casos de cirugías plásticas y estéticas donde hemos tenido situaciones, por ejemplo, en temas de sudoración. Las personas que sudan mucho, pues se hacen unas cirugías para quitarse esa sudoración. Digamos que le sudan las manos. Pues estoy aburrido de esta situación y hay unas cirugías, y esas cirugías generan unos problemas, y es que genera una sudoración compensatoria. Me la quitan en las manos, pero me sale en otro lado. ¿Ya? Pero eso me lo tienen que contar. Y también me tienen que contar que muchas veces para hacer este procedimiento es necesario, digamos, tenemos un caso en que se necesitó desinflar los pulmones. Los desinflan prácticamente y los vuelven a inflar posteriormente. Pero esto puede generar, digamos, en un porcentaje del 5%, es muy pequeño, pero es el 5%, problemas cardíacos. Entonces, problemas cardíacos quiere decir que yo puedo quedar con un marcapasos de por vida. Yo digo, ¿será que me aguanto el problema de sudoración? O de pronto quedo con me aguanto mi marcapasos. Entonces tenemos casos donde no se les ha contado eso a la persona. Entonces le dicen, el médico le dice, no, eso no tiene ningún riesgo, tranquilo, no sé qué. Y cuando ya está entrando digamos al quirófano, le trae y le dice, esto genera problemas cardiovasculares. Y yo voy firmando, pero yo no sabía. Entonces digamos que ahí nosotros en derecho hablamos del vicio del consentimiento. Digamos que está viciado. Yo trato, cuando hablo de derecho, para que entienda todo el mundo, de no hablar de temas jurídicos, y así lo hago en el documental. El documental es muy claro, muy explicativo, es entretenido y lo vamos contando caso por caso. ¿Recreas alguna de estas historias que nos has dicho? Se recrean algunas de las historias, siempre se guarda la confidencialidad en casos similares, pero es en todos los temas.
Entonces, pues hablamos de cuándo se puede demandar y cuándo no se puede demandar también. Ok. Es importante eso. Michael, ahorita, perdón, Pau. Ahorita hablabas de algo, luego empezaste a hablar de las cirugías, hablabas del tema de cuando un médico no es como consecuente o de pronto, lo que le llaman famosamente negligencia médica, pero yo quisiera que nos dejaras aclaración de qué diferencia hay entre cuando el médico es el equivocado o cuando es la clínica la que de pronto está... O también el paciente, Porque veo mucho, porque también veo el mucho paciente en redes sociales que a veces está esa confusión de que no, pero eso no es negligencia médica, eso ya hizo parte de la clínica, la atención de la clínica, cuando se muere el paciente. Sí, digamos que hay diferencias, pero hay, digamos, una responsabilidad conjunta. Entonces, la negligencia, básicamente, y te lo explico en palabras sencillas, es no prever algo que era previsible Pero por parte del por parte del médico Del o médico. por parte de la institución de salud, de las dos. Y voy a ponerles un ejemplo ahora. Entonces, no prever algo que era previsible para el médico o previéndolo, digo, yo sí lo preví, confié en que lo iba a evitar, es decir, por confiado, como decimos, yo me la jugué, porque como nunca pasa, pues no pasa absolutamente nada. Puede suceder, por decir algo, que en la clínica, por ejemplo, el médico delegue una situación que es el médico especialista. Muchos hospitales no tienen especialistas en forma permanente en la clínica, sino que el especialista es externo. Eso sucede en todas partes, algo que no debería suceder. Digamos que por presupuesto no lo pueden tener. Eso no quiere decir que el médico se pueda desligar totalmente, es decir, no puede hacerlo en forma remota, máximo cuando hay derechos de menores, o cuando hay una situación muy grave, tiene que hacer una vigilancia. Entonces, la negligencia puede suceder o porque el médico en la atención directa que hizo ordenó un medicamento que no era, o se sustrajo de hacerlo, no lo hizo, no mandó un paraclínico o no lo revisó, por decir algo. Entonces, ¿qué es mandar un paraclínico? Mando una radiografía de tórax, me llega el resultado y el médico nunca lo ve. ¿Por qué no lo ve? Pues no lo vio, ya. Pero mira, eso es algo, digamos que eso es un acto negligente del médico. Y por el otro lado está la clínica. Entonces está la clínica que, por decir algo, tiene que revisar los signos vitales en forma permanente y suministrarle los medicamentos. ¿Qué sucede si esos signos vitales no se revisan? Realmente esos signos vitales son mirados por las enfermeras o el personal de salud que acude en la noche, y hay unas horas específicas. La ley ha establecido que existe una responsabilidad conjunta. Si el médico comete un error por negligencia, hay solidaridad, es decir, también responde la clínica y también responde la EPS. Eso ya lo estableció la Ley 100 y ya le dijo la jurisprudencia, la Corte Suprema de Justicia dijo, no señores, es que nosotros, muchas veces se ha pensado que los médicos, sobre todo sucede en cirugía plástica, alquilan lo que se llaman los quirófanos. Entonces ellos siempre dicen, no, la institución de salud que alquila el quirófano, le dije, no, yo no tengo nada que ver porque yo alquilé un quirófano. Le dije, no, es que esto no es un alquiler de cuartos en un hotel, señor. Estamos hablando de la salud y del derecho a la vida de una persona. Y si es así, ustedes tienen que vigilar lo que hace el médico. Y tiene que vigilar que ese médico esté acreditado. Y que ese médico realmente, si por decir algo es cirugía plástica, sea cirujano plástico. No que diga que hizo unos estudios en cualquier país, unos estudios de 2 semanas y es cirujano plástico, o que se hayan realmente realizado los exámenes previos. Entonces, digamos que esa responsabilidad ya no se desliga, es de los dos. Michael, ¿Okay? yo hacía la pregunta porque he visto mucho el caso en donde el paciente no lo atendieron, se quedó afuera, se quedó Sí. en la puerta, se murió en la puerta. Sí. Y la gente titula, incluso los medios, negligencia médica. Entonces ahí entra la gente a defender a otros que de pronto en su ignorancia o en su inteligencia dicen, no, pero eso no fue negligencia médica. Entonces ahí tú encierras al médico también, en conjunto con la clínica o no. A ver, ¿qué sucede? Ahí volvemos a las urgencias. Hay veces que la persona ni siquiera llega a urgencias. Entonces, si la persona no lo deja ni siquiera llegar a urgencias en el momento para que le hagan lo que se llama el triage o el triaje,
y no llegó, lo que hay ahí es una negligencia o una omisión hospitalaria. Es decir, ahí yo no demandaría al médico porque no hay médico realmente a quien demandar. La demanda va directa contra el centro de salud y contra la EPS. Cosa diferente es donde a mí me hagan el triage o la selección primaria y me digan, no señor, pues es que usted tiene un dolor de estómago, allí se sienta y resulta que tengo, pues es un problema que se me va a desencadenar en peritonitis porque tengo una apendicitis. Ya hubo un contacto con el médico. Ya claro, ahí hubo un contacto con el médico. Entonces ya o ingresa donde el médico general y el médico general se atribuye condiciones de médico especialista. Entonces, digamos que esa atención primaria, ya ahí están los dos. Entonces, toca diferenciar esta situación. Michael, bueno, ¿qué tienen en cuenta tú y tu bufete de abogados a la hora de escoger un caso? O sea, de saber, ok, este caso sí nos puede funcionar o este caso no. Ok, eso es bien, bien importante, te agradezco la pregunta. No todos los errores conllevan un daño. Okay. Y no todos los daños conllevan una obligación de reparar. Y es lo primero que nosotros decimos en el documental, es decir, antes había el pensamiento de que nunca se podía demandar por negligencia médica y ahora se ha ido la tendencia al revés, podemos siempre demandar por negligencia médica. Sucede mucho con las infecciones nosocomiales o las infecciones intrahospitalarias, que es por el desaseo, por decir. Entonces, ese desaseo conlleva que la gente adquiera unas infecciones. Posteriormente salen, lo atienden, por ejemplo, llega con una herida en una pierna, yo lo cuento en el documental, un caso de un constructor que pues tiene un problema en una pierna, con unas condiciones de salud tremendas, se le infecta la pierna, posteriormente lo cosen y la persona sale muy bien, y adicionalmente a eso, como en el documental lo cuento, en un caso que es real, un maestro de obra que tenía unos contratos muy buenos, pues salvó a unas personas que se estaban cayendo, realmente salvó a gente. Y lo que logró es que finalmente los contratistas, las personas que estaban trabajando con él, pues le dieran más contratos. Dijeron, este señor es súper responsable, mira, todo el mundo salvó, más bien, o sea, su vida le mejoró por lo que le pasó y quedó con una cicatriz, pero pues su vida se le mejoró a raíz de lo que pasó. Entonces, en ese caso, ¿puedo demandar? Entonces yo digo, pues no, realmente, porque a usted se le causó un daño. Pues sí, hay una cicatriz, hubo un error, digamos que sí, hubo un error, pero hubo un perjuicio. No hay un perjuicio económico. Hay dos perjuicios, uno que es el económico derivado de una situación económica patrimonial, es decir, ya no puedo trabajar. Y la otra, un problema moral, psicológico. Entonces, en ese caso, adentrarse en una demanda, en ese caso, porque pasaron 1000 situaciones, es más como, mucha gente lo hace y dice, es que yo quiero darle una lección al médico y hacer esta situación, entonces me voy a adentrar en una demanda. Aquí en Colombia no existen todavía lo que se llaman los daños punitivos. En Estados Unidos se llaman punitive damages, eso es digamos, del derecho anglosajón. De hecho, anglosajón le dijeron, así usted va a estar haciendo aquí, trabajando con instrumental quirúrgico no esterilizado, usted tiene problemas de infecciones nosocomiales, está atendiendo así, está atendiendo con médicos que todavía no se han graduado, pues al señor no le pasó nada, pero le vamos a imponer una sanción, por decir algo, de $200,000, de $1 millón. Eso sucede en Estados Unidos a título de sanción a favor de la persona, para que usted no lo vuelva a hacer. Se llama el daño de no lo vuelva a hacer. Okay. Sí, no lo vuelva a hacer, daño punitivo, para que no lo vuelva a hacer. Se lo han hecho a los multinacionales en casos de gravísimos, que ellos dicen, no, pues qué me importa a mí si un carro tiene un problema, si finalmente cuando me demanden me sale más barato a mí que me demanden que arreglar los carros, cuando son 100,000 carros, por ejemplo. Con los médicos sucede lo mismo y con los hospitales también. Entonces, en Colombia todavía no hemos llegado. Nosotros estamos peleando por esos daños punitivos para que realmente se dejen de cometer errores, porque hay veces sí se genera el problema. Entonces, en el documental contamos el caso de qué pasa si a Jaime se le hubiera infectado la pierna y le hubieran cortado la pierna por una gangrena. Y tenemos un caso parecido. En ese caso, sí procede la demanda, porque en ese caso ya no va a poder trabajar, se suma en una depresión tremenda. Entonces ahí es donde se cuantifican los perjuicios, y ahí lo que se habla de un lucro cesante. Ese lucro cesante es lo que él dejará de percibir hacia futuro, y lucro cesante pasado, lo que él dejó de percibir. Entonces ahí evaluamos nosotros realmente para decirle a la gente, mire, no se trata de que usted siempre demande,
Y hay abogados que pues tienen que tener colegas que desafortunadamente le reciben el caso a la persona para presentar una demanda que no tiene sentido. Es decir, una demanda se debe presentar cuando la persona realmente puede cobrar digamos, una indemnización. Entonces, con eso toca ser muy claro. Hay situaciones en que pues, simplemente siempre procede una posibilidad de una denuncia. Pero esas son denuncias administrativas. Entonces yo digo, bueno, voy a presentar una denuncia a la Superintendencia de Salud porque es el colmo de lo que me pasó. Ahí sí está bien, pero esa denuncia que presenta el ciudadano, digamos que no le genera un beneficio al ciudadano desde el punto de vista económico. Hay otras denuncias que son a la Superintendencia de Industria y Comercio, inclusive por la calidad en el servicio médico. La gente se imagina que la Superintendencia de Industria y Comercio es solamente para productos defectuosos, o resulta que no, que hay unos artículos muy claros que hablan también de la calidad en el servicio de salud. Entonces se podría demandar y en ese caso le imponen una sanción económica al centro de salud. Pero esa sanción económica no va en favor, digamos, de la persona que sufrió ese mal rato, digamos que más que un mal rato. Entonces ahí es donde nosotros volvemos e identificamos claramente cuándo procede y cuándo no procede realmente una demanda, de qué caso es viable. Y eso, por eso es muy importante que las personas siempre acudan donde un abogado y vayan a una consulta previa. La consulta previa, cuando nosotros lo recibimos, hacemos una consulta, le revisamos, miramos su historia clínica y miramos realmente la viabilidad del caso o no la viabilidad. Hay casos, por ejemplo, de errores de diagnóstico, que la ley dice el error tiene que ser protuberante. No cualquier error de diagnóstico conlleva necesariamente una reparación. Entonces siempre miramos la viabilidad. Si es viable, nosotros no podemos asegurarle como abogados que vamos a ganar el caso, porque tenemos contraparte, hay temas de pruebas, hay temas de peritajes, pero por lo menos decir, este caso lo vamos a llevar, vamos a someterlo a un estudio, vamos a hacer un dictamen pericial. El dictamen pericial es el dictamen de un experto médico que analiza. Nosotros somos abogados, pero siempre trabajamos con expertos médicos que miran la historia y miran el caso. Entonces ahí es cuando nosotros decimos, ¿llevamos el caso o no lo llevamos? Entonces eso es siempre importante para las personas, acudir a una primera consulta donde puedan revisar si su caso es viable o no. Bueno, los que quieran ver el documental y seguir estos pasos a paso que tú has venido hablando, ¿dónde podemos encontrarlo? Me dijiste que son ¿cuántos capítulos? 10. Son 10 capítulos, todos los miércoles sacamos uno. Okay. Son de 11 minutos. También simplemente con mi nombre, Michael Nissenblatt, en YouTube. Okay. A ver, productor, regálame el crédito para que las personas puedan ver el nombre del señor Michael y sepan cómo deben escribirlo. Michael, los que también tengan alguna consulta que quieran hacerte, que tengan un caso y que piensen que este caso merece ser revisado por uno de los abogados y ver si puede resolverse o no, ¿dónde también podríamos conseguirlos? No, también con el nombre michaelnissenblatt.com. Muy sencillo. O la firma de nosotros, Nissenblatt Law, o Michael. Hay dos páginas, una que es Michael Nissenblatt, como mi nombre, y la otra Nissenblatt Law. Muy sencillo, lo buscan en internet, en Google, Michael Nissenblatt, ahí aparece. Ahí está en pantalla. Y pueden hacer una consulta virtual. Nosotros atendemos en todo el país. La virtualidad nos ha permitido, nos ha dado la oportunidad de trabajar en Zoom. Y mucha gente no se puede movilizar o está enferma. Okay. Por ejemplo, en casos, ahora va a haber un capítulo muy interesante que vamos a hablar del COVID. Entonces, de los errores claro, nosotros hemos manejado mucho tema de infectología y manejamos temas de leishmaniasis, de todas las enfermedades de transmisión por vectores. Es muy, muy amplio. Y cuáles son los errores de diagnóstico que se dieron y las negligencias que se han dado a raíz del mal manejo que se ha dado por el COVID. Hay personas que fueron tratadas por COVID y que no tenían COVID. O hay personas que sí tenían COVID y que no los trataron y tuvieron daños permanentes. Okay. Entonces ese tema lo vamos a tratar en uno de los capítulos siguientes. Entonces digamos que la primera temporada es algo general, pero siempre con casos para que la gente pueda mirar cómo se puede demandar realmente. Michael, y vemos en pantalla entonces parte de ese documental, la invitación especial para que lo vean, que deje esa intriga en la gente y que diga, oye, hay que verlo. Sí, la idea es que la gente lo vea, es muy sencillo. Realmente se explica desde el punto de vista histórico de dónde proviene todo. Entonces, ¿hay actuación? Bueno, yo estoy narrando en forma permanente, lo ambientamos, vamos contando historias, es como un relato muy ameno, lo ambientamos en Cartagena en diferentes lugares, bueno, y se va contando el caso, todo en forma
digamos, muy cronológica, muy sencilla, qué sucede, cuándo procede cada una de las situaciones, qué es el error de diagnóstico, qué es la historia clínica. Bueno, digamos que todos estos temas se van a abordar muy sencillo y ya posteriormente va a haber una parte que esperamos, si llegamos a la segunda temporada, vamos a hablar de una parte ya mucho más técnica. La parte más técnica es decir, bueno, cómo se elabora la demanda desde el principio, cómo se coge la historia clínica, cómo son las opiniones de los expertos y vamos a llegar hasta el momento que usted puede presentar una demanda, usted puede presentar una denuncia penal, que son dos situaciones bien complejas. Ok. Michael, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos verte en otro próximo programa hablando un poquito más sobre esto. Porque sí, creo que hay personas que sienten que en algún punto sus derechos fueron violados, fueron vulnerados. Sí. Y pensaron que por haber firmado todo este tema, pues no tenían cómo indemnizar o no tenían quien les respondiera por estos actos que muchas veces médicos o personas que no son médicos cometen en contra de las personas. Por ganarse un poquito más de dinero y no decir, oye, ven, ¿saben? Pero también hay negligencia de nosotros como pacientes al no buscar, ¿será que este médico cirujano si es cirujano de verdad, si está graduado, si tiene otros casos? Entonces creo que también hay parte y parte de los pacientes. Sí. Digamos que la idea también del documental es concientizar a la gente y que tenga un poco de conocimiento. Digan, miren, oiga, existe la posibilidad de demandar, vamos a investigar. Cuando llegan, ¿qué es ese consentimiento? Que sepan y ya lleguen preparados. Entonces llegan preparados y dicen, un momentico, acá hay un consentimiento, ¿qué es lo que dice? Vamos a leerlo, qué es lo que está diciendo acá y qué es lo que se está diciendo. Pero también hay una situación que es importante. Nunca se puede culpar al paciente, porque es que hay un principio que se llama confianza legítima. Digamos, hay una posición de garante, de posición de garantía. Cuando yo acudo de un especialista, yo voy de un especialista que dice ser especialista y le estoy entregando mi confianza, le estoy poniendo en su mano mi vida, mi salud. Yo no tengo por qué cuestionar al médico, no tengo por qué hacerlo, es mi derecho hacerlo. Muchos médicos se molestan y yo le digo, ¿por qué se van a molestar si yo en Google estoy averiguando el procedimiento y su hoja de vida? O estoy, cuando yo quiero y voy por un problema, yo quiero investigar sobre qué se trata. Entonces, doctor, es que yo leí en Google que, y apenas uno les dice eso, se ponen bravísimos, dicen que estudiaron 20 años y que es el colmo que le pregunten, que entonces váyase con el doctor Google. No, usted tiene derecho a entrar a Google, a los motores, investigar, y el médico lo que tiene que hacer es explicarle como si fuera un padre. Por eso hay unos principios éticos que son muy importantes. Primero es no causarás daño. El segundo hay principio que es el principio más importante, que es el principio de solidaridad, el principio de no maleficencia, no causarás daño por ningún tema. Entonces, digamos que sí, culpar al paciente de no haber investigado bien es un error. Es un error. Ahora, ya si el paciente sabe que va a un centro donde definitivamente ni siquiera no es un médico, sino que ya asiste a digamos, lo que llamamos nosotros una clínica de garaje, o digamos a un centro de belleza, y en ese centro de belleza se hace una cirugía de aumento de senos, pues eso no tiene presentación. O sea, es decir, claro, usted también, ya no se trata de que usted confíe, se trata de que usted está haciendo y dice, no, es que pues yo fui a un centro de belleza y allá me hice un aumento de senos o me hice una cantopexia, que es una corrección de los párpados. Es decir, eso no está bien. Digamos, si yo acudo de un cirujano que dice ser cirujano, digamos que nunca me podrían a mí decir que yo tengo culpa por esto. Okay. Bueno, Michael, gracias por habernos acompañado. No, a ustedes, muchísimas gracias por el tiempo.